Muy buenas noches, bienvenidos a una noche de misterios sobre relatos en carretera. Luis Orlando nunca va a poder olvidar la medianoche del 30 de diciembre del 2018. Era la medianoche y iba en un viaje. Iba de fiesta con una amiga y su abuela. Casi resultan accidentados en el automóvil por un aparente fantasma. Este se atravesó en medio del camino. Luis Orlando es un ingeniero industrial nacido en Bolívar. Por su profesión y estudios, él no creía en estos temas de fantasmas. Nunca le había llamado la atención siquiera el tema. Sin embargo, eso cambió el día en que casi atropelló a uno. 2018 estaban a escasos días de llegar a su final. Está acabando el año. Y por ese tiempo se desarrollan las tradiciones, las típicas fiestas de Turbaco. Luis y su amiga Andrea casi nunca se pierden esas fiestas, según dice esta historia. Pero ese año, según dicen, no fue muy interesante. Entonces, como la abuela de Andrea quería fiesta, sí o sí, la opción fue desplazarse hasta San Juan Nepomuceno, a 1 hora y media de la carretera, para ver la tradicional cabalgata del pueblo. Todos se embarcaron en el auto de Luis, en un Renault Logan que no tenía ni un año de haberse comprado, y se fueron a San Juan. En el trayecto de ida todo fue fantástico. Hacía calor porque era mediodía y pues la vía estaba en una zona rural muy caliente. Entre risas, charlas, dicen, llegaron rápido a San Juan para disfrutar de esa cabalgata. La diversión hizo que el tiempo volara y cuando se dieron cuenta ya eran las 11 de la noche y había que regresar a Turbaco. De regreso, la abuela se fue en la parte de atrás para tener más espacio para dormir durante el camino. Andrea iba de copiloto para hablar con Luis mientras manejaba a esa hora en la oscuridad. Sobre las 12 de la noche, cuando se desplazaban a unos 80 kilómetros por hora sobre el tramo Arjona-Turbaco, se relajaba la conversación entre los amigos. Se vio de repente perturbado por el freno brusco y repentino que tuvo que hacer Luis. Pegó un frenón súper duro porque asegura que vio algo que se iba a atravesar en el carro y lo podía atropellar. Fue tan fuerte que la abuela de Andrea casi cae al suelo y por poco, dice, nos volteamos en el automóvil, según dice Luis Orlando. Tras ese parón intempestivo, Andrea y su abuela increparon a Luis y le reclamaron por qué había sido tan brusco. Él les respondió: ¿no vieron lo que se nos atravesó? Luis salió del vehículo y vio un espectro con forma humana. Era de color blancuzco y se movía en la carretera rápidamente como si estuviera levitando. En cuestión de segundos, el espectro se desvaneció unos metros frente a sus ojos en la espesa oscuridad de la vía. En ese momento sentí mucho miedo, pero también un alivio porque pues no atropelló a nadie, por un lado, pero también un alivio porque simplemente pues eso que estaba viendo era también una muestra de que ahí este tipo de cosas existían. Hay diferentes versiones que me he encontrado de esta historia, pero todas alegan con que habría visto esta cosa extraña atravesándose en la carretera. Varios de ustedes aquí nos han comentado historias similares de ver figuras o ver pues personas que se atraviesan y que pues causan algunas veces accidentes o a punto de causar accidentes. Creo que este tipo de fenómeno es de los más comunes en las carreteras. Figuras color blanquecinas. El otro día compartía un video de un trailero que veía una figura desvanecerse y que quedó captado en una cámara, y esto ha sucedido varias veces. Aquí mismo también, después de compartir eso, varias personas me comentaron que han visto exactamente lo mismo. Otra historia, pero esta sucedió en 1990, un poquito antes, ya hace unas décadas, digamos, 30 y tantos años ya. Juan Manuel Sánchez Mora, chofer de la ruta 175 Santa Anita Centro, le tocó hacer un viaje de Guadalajara. Esto iba hacia la Gigantera y llegó sin novedad. Al regresar a la ciudad, su amigo, también conductor de la ruta, Juan Pedro Núñez, con una cerveza en la mano, pidió que lo llevara, pues su casa quedaba de paso.
por Lomas de Polanco. Salieron en un autobús por la flecha de Santa Anita y Santa María Tequepescan y realizaron parte del trayecto de manera normal. A pesar de la carrerilla, digamos, en la última curva, ya muy cercana a la hacienda del mismo nombre, Juan Manuel observó que próxima al camión se encontraba una mujer vestida de blanco. A simple vista tenía el pelo lacio hasta media espalda, pero era un escéptico que se negaba a creer este tipo de leyendas. Nunca pensó que fuera la misma mujer de la leyenda. Su amigo le dijo: mira qué extraño que una mujer ande solas a estas horas. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente. A medida que corrían la distancia hasta donde ella se encontraba, se percataron que la mujer tenía un aspecto anormal, que hizo que los dos sintieran pavor, pues a medida que los dos se acercaban, la cara empezó a deformarse. Lleno de pavor, Juan Manuel pisó el acelerador al momento en que pasaron cerca de ella. Vieron impresionados cómo la cabeza del fantasma quedó a escasos centímetros del espejo del retrovisor. A Juan Pedro se le cortó la alegría cervecera que traía. Toda su plática era «¿Viste?». Y Juan Manuel contestaba: «¿Por qué crees que vengo a esta velocidad?». Después de esta situación, pidió Juan Manuel un cambio de ruta, ya no quería pasar por ahí. En tanto que se la concedían, pidió a su abuelo que le acompañaran en un viaje de la mañana porque aún estaba oscuro. Cuando la persona mayor no podía acompañarlo, Juan Manuel rezaba en ese tramo porque temía que volviera a aparecer esta extraña figura. También hablando de estas historias, aquí hay varias carreteras. La carretera, por ejemplo, la 57, la carretera 491, que era antes la 666, en Estados Unidos, ¿no? Y así en diferentes partes del mundo tienen o hay sus carreteras extrañas, ¿no? La carretera México-Querétaro también tiene sus historias y bueno, nos podríamos ir ahí una a una. Asegura esta persona que hace años viajaba por la tierra natal de lo que sería la carretera 666 o ruta 666, que ahora creo que es la 491. Creo que la gente estaba robando los carteles de todos modos. Dice: estoy en medio del desierto, alrededor de la medianoche, cerca a Nuevo México. No había luces, no se veía civilización por kilómetros. Cuando en el cielo de repente se da un destello impresionante. No era la primera vez que veíamos bolas de fuego en la zona, pero en esa ocasión una de las bolas de fuego empezó a hacer un efecto extraño. Empezó a bajar y ir en línea recta en la carretera hacia donde nosotros estábamos. Al acercarse, la luz desapareció. Simplemente es como si se hubiera esfumado. Al llegar al punto exacto donde estaba esta luz, no había absolutamente nada. Era como si esa luz hubiera entrado a otra dimensión. La luz, para que tengan una idea, era aproximadamente del tamaño de un automóvil. Era una luz enorme que, pues bueno, simplemente no se podía haber desintegrado así nada más. Vimos cómo fue bajando poco a poco. Llegamos a pensar incluso que era algún tipo de globo, algún tipo de esfera de ese tipo, pero ni dron, ni globo, ni nada. La luz, a escasos 50 metros de nosotros, habría desaparecido, desvaneciéndose, tal cual. No es que se desapareció y se apagó, sino que poco a poco fue como bajando su luz hasta que simplemente estaba, pues ya, vamos, se esfumó, como yo me imagino, según la descripción, como un fade out, ¿verdad? Como cuando se va a apagar la luz, como con un dimmer, ¿no? Me imagino yo, ¿verdad? Por la descripción que dan. Otra persona, estando cerca, esto en las montañas de Colorado, hacia un pueblo de la zona, era la primera vez que lidiaba con algo parecido en las montañas rocallosas, dice. Cambiando de historia, pero en un estado cercano de Nuevo México. Dice, era primavera y no había mucha nieve en el suelo. Aparte de una ligera capa de polvo, recuerdo pasar otro camión tirado hasta el arcén en mi camino hacia arriba.
nada fuera de lo común, lo encontrábamos seguido. Estábamos, todos los camioneros que pasamos por ahí acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Otros camioneros igual que nosotros, cargando diferentes cosas, unos van, otros vienen, era lo normal. La camioneta de una persona me llamó la atención porque cuando pasó cerca de donde nosotros estábamos por una curva, me di cuenta que esa camioneta iba a un exceso de velocidad en una curva que no era posible pasarlo a esa velocidad a la que iba. La carretera era muy cerrada en esa zona y a la velocidad que iba se iba a accidentar. Intenté alertarle con las luces e incluso hice un llamado de emergencia a los camiones que estaban en la zona. Cuidado, va una camioneta muy rápido. Tengan cuidado, decía. Al pasar la curva no se vio que bajara la velocidad y bueno, pues evidentemente pensó lo peor. Tenía que haber un accidente. Habló a los traileros de la zona, otros que venían del otro lado de la curva para ver si habían visto el incidente. Del otro lado le contestaron varios camioneros que estaban en una parada muy cercano a la curva y aseguran que no vieron absolutamente nada. Detuvieron el camión con todo y remolque en esa parada y se fueron caminando hasta la curva para ver si había señales de la camioneta. La respuesta a través del radio fue que si esa camioneta era color blanco y tenía como llamas, como de fuego, como esas que pintan como calcas, y en efecto, esa era la camioneta, una camioneta algo vieja, como con esas llamas y llantas anchas. Los equipos de emergencia ya estaban empezando a responder y le dijo uno de los traileros: cancélalo, no te preocupes. A esa camioneta le hemos visto varios de los traileros que estamos en la zona y siempre hace lo mismo. Va a velocidades imposibles y luego desaparece como si nada. Hemos llegado a pensar que podría ser algún tipo de fantasma, de camioneta fantasma, por así decirlo. Aunque no tienen respuesta, dice, no hay señales de un accidente, así que pues no tiene caso hablarle al 911. En efecto cancelaron, pero estaban tan cerca de llegar, porque estaban cerca de la zona, que uno de los equipos de emergencia decidió ir. Un policía que estaba por la zona, en ese pueblo, fue a observar y al momento de escuchar la historia de la camioneta, simplemente dijo, no se preocupen, ya sé qué están hablando. Tomó el automóvil y se regresó. No dio explicaciones, pero claramente este policía conocía la historia y parecía que era algo que se repetía constantemente. Otra historia de estas curiosas que pasan en las carreteras, y esta nos la platicaron hace un tiempo. A lo mejor si estaba Astrid ahí, pero era una junta, ¿no? Esas juntas en las que platicas de misterios y de historias. Esta sucedió en Mina, o en la carretera de Mina. La carretera de Mina, aquí en Nuevo León, si alguien la ha recorrido, es una carretera, la verdad que muy bonita, en el sentido de que es muy desértica, muy, muy interesante. Ves cosas distintas, digamos, ¿no? Incluso, pues ahí hay ciertos aspectos del misticismo que igual yo les puedo... en el desierto, en medio de la nada. Tú puedes salir y voltear a todos lados del museo. El museo está literalmente puesto en medio del desierto. En lugar de sacar las rocas y llevarlas a un museo de rocas donde hay diversos dibujos antiguos, mejor pusieron el museo donde están las rocas. Entonces está el museo literalmente ahí, es un museo, la parte digamos con techo, con baños, con todo eso es muy chiquita, es muy pequeña esa parte. Lo interesante es hacer el recorrido caminando, en donde todo está con una barda para que y para que nadie se vaya a llevar las rocas estas, y está lleno de dibujos muy interesantes, muy curiosos. Toda esta zona es muy mística, es muy interesante. Y una persona nos ha contado, y ahorita les platico lo que me pasó a mí también, muy raro. Iba por la carretera de Mina, era de noche,
venía hacia Monterrey, o sea, venía, me imagino, de Monclova, de aquella zona, de Coahuila, de algún punto, y venía hacia Mina para entrar a Monterrey. Se le hizo de noche, no le gusta mucho ir de noche a esa zona, no porque tenga miedo, simplemente está algo oscura la carretera y bueno, no pasa mayores, pero sí que pues se le hizo tarde, incluso asegura que pues cuando llega a venirse tarde se viene acompañado. En esta ocasión no, una persona que va y viene 2-3 veces cada mes aproximadamente, entonces pues conoce bien la carretera y venía con la seguridad de conocer la carretera, de que trae celular, de que pues bueno, o sea, que lo están esperando, que en dado caso pues pueden mandar a alguien, ¿no? A cierta altura de una parte en la que no hay nada más que pues desierto, y es un desierto que está lleno de como de cactus, no es un desierto plano al 100%, sino es un desierto muy bonito por eso, porque está lleno de palmerillas y cositas así. Pues de repente dice que se les compuso el carro, o sea que simplemente se apagó. Dice, pero se apagó así nada más. La luz del carro no funcionaba ni nada. Pues como pudo lo llevó a un lugar seguro. Hay puntos en los que no hay mucha salida, entonces lo llevó como pudo hacia la orilla para no tener un accidente. Se esperó 5 minutos, no pasaba nada, las direccionales no funcionaban. Empezó a ponerse nervioso. El celular pues no lo traía ahí en el pantalón. Empezó a buscarlo, no lo encontraba, estaba demasiado oscuro todo. Y de repente lo encuentra y el celular estaba apagado. Pues muy fácil, ¿no? Lo prendes y ya no pasa nada. El celular no prendía. No prendía nada. La oscuridad dice que era total, o sea, no había luna, ¿no? Entonces estaba muy, muy oscuro. Cuando los ojos se empezaron a acostumbrar, y es una cosa bien creepy que le pasó, de buenas que vivió para contarlo. Dice, no sé si fue una alucinación, ¿verdad? Porque puede ser también, por el miedo, porque pues estaba raro, ¿no? Que no prendía el celular, no prendía el carro. Empezó a sentir una presencia, empezó a sentir algo. Dijo, pues aquí hay coyotes, hay víboras. Hacía pues como calor, ¿no? Entonces también no quería estar en el carro porque ni las ventanas bajaban. O sea, si te falla electricidad, no bajan las ventanas. Así que pues estaba ahí esperando que pasara un carro y pedir ayuda, ¿no? No quedaba de otra. El celular de tiro pues no funcionaba. Los ojos dice que poco a poco se empezaron a acostumbrar. Poco a poco empezó a ver ya los grises, los más negros que veía, se empezó a ver más gris y se empezó a... Pues al final la misma naturaleza, ¿no? Te acostumbras y empiezas a ver. Dice, muy al fondo se veía la luz, pues de Mina y de Monterrey y todo así, pero muy, muy lejos, no se veía así el brillito. Lo empecé a notar, dice. Y luego empecé a sentir esa presencia y empecé a voltear a los lados. En un principio, pues dije, a lo mejor anda un coyote, algo siento que hay por aquí. Y empezó a ver hacia las montañas y hacia así, pero empezó a notar que no había, o sea, que no se veían las montañas, sino que se veían cabezas. Se veían así un montón como, pues él decía que eran como personas, ¿no? O sea, sombras así, alrededor. Todo alrededor de él estaba lleno de personas. Dice, no, me paniqué mucho, ¿no? Es la frase, y dice que se metió al carro inmediatamente, obviamente cerró con llave como pudo, etcétera. Y peor, ¿no? Porque desde que se metió, dice que no sé si a lo mejor se empezó a acabar el oxígeno o algo, se empezó a marear, se empezó a sentir mal, pues se quedó dormido o se desmayó o algo pasó. Abre los ojos, pasó a lo mejor, no sé, dice él que pudieron ser a lo mejor horas, media hora, 40 minutos. Todo estaba funcionando, carro estaba con las luces intermitentes, el celular estaba prendido, volteó a todos lados, no había nadie, prendió el carro, se regresó y nada pasó, como si nada hubiera pasado. La primera gasolinera se bajó, revisó el carro, revisó la cajuela, revisó, no sé, a lo mejor choqué y luego quedé atontado. No estaba el carro bien, todo normal. Tenía mensajes. Si es verdad, y eso sí les puedo yo confirmar, que en esa zona hay lugares donde no hay señales de eso, de que en todo territorio
es territorio de Telcel, pues no. Hay zonas ahí que no hay señal. Si te quedas en el carro ahí, pues está medio gacho porque pues tienes que esperar a que alguien pase y decir, oye, avisa a alguien que venga por mí, ¿verdad? O algo así. Entonces, eso sí puedo confirmar que hay zonas sin señal en esa carretera. Ya le he pasado muchas veces. Pero lo que pasó ahí se me figura a mí como lo que pasa en la zona del silencio, ¿no? Que de repente se apagan los carros, no funcionan las cosas y lo vuelven a funcionar y cosas muy raras, ¿no? No sé qué sucedió, pero estaba súper extraño. Y en esa misma carretera, por cierto, de ahí hay un montón de historias, por cierto. No estoy diciendo que siempre pasen cosas, pero sí es distinta, es que se siente. Es más, en un punto de la carretera está la salida para donde está el niño Fidencio, ¿no? No sé si aquí lo ubica la comunidad, pero el niño Fidencio es algo así como Pachita, a lo mejor en su momento, a lo mejor no a ese nivel, no sé, pero algo así. Era un niño que realmente no era un niño, sino que estaba como, pues, parecía niño, se veía como joven, como chiquito. Y le decían así el niño Fidencio, porque curaba supuestamente, ¿no? Incluso hay una religión, por lo que entiendo, que es como mezcla entre el cristianismo y el niño Fidencio, porque es como, lo ven como un santo, como alguien especial, que al día de hoy, pues hay gente que le reza y supuestamente le cura, le hace el milagro, por así decirlo. Y ella practicaba esta, pero pues me dio curiosidad una vez que venía de regreso y me metí a ese, pues, micropueblo, porque es algo que está abandonado, nomás hay casas, pero están abandonadas. Nada más una vez al año se juntan y hay un evento, no sé cómo se le llama ese evento, donde pues están un tiempo ahí y va mucha gente y le piden y hace milagros y así, pues ya digo, él ya no vive, pero pues siguen esa tradición. Yo cuando pasé íbamos varias personas, les dije, vamos a meternos nomás así. No había evento, no había nada, está abandonado. Para empezar, pues la sensación que te da ahí sí está media pesada, la verdad. No es así como que sientas un lugar mágico, bonito, sino se siente pesado. Y yo les comentaba que se me hizo raro ver, no sé, unos 50 perros, un montonal de perros que nos iban siguiendo. Haz de cuenta, yo iba por una calle, todo abandonado, y los otros perros iban por la otra cuadra. Entonces cada vez que llegaba a una esquina volteaba y todos los perros llegaban ahí y volteaban. Y lo iba hasta la otra esquina y, o sea, todos mantuvieron siempre una distancia de unos 100 metros porque pues estaban del otro lado de la cuadra. El comportamiento a mí se me hizo bien raro. Si los perros están solos, abandonados ahí en el desierto, yo lo primero que supongo es que van a querer pedirte de comer o pedirte algo, ¿verdad? No, siempre alejados, siempre como a 100 metros y nada más observaban. No ladraban o nada. Bien creepy, bien creepy. No, así mira, nadie se bajó. Ni para la foto, nada. Va para atrás. Y nos fuimos. No, se sentía raro el lugar ese. Y después les platico qué me dijo un amigo museógrafo, bueno, conocido, porque así como que todavía no hay como digo, hacia amistad, ¿no? Más bien lo conozco por amigos en común, más bien, ¿no? Y tiene unas historias increíbles ahí en la zona, ¿no? En esa región, toda esa zona, sí tiene historias muy interesantes. A ver si después hay chance de entrevistarlo o algo. Bueno, vamos a la siguiente historia. Dice, dentro de los primeros meses de conducción, allá por Pensilvania, dice, mis primeros 2 años era un conductor nocturno. Dice, por lo que a veces era difícil ver las cosas. Había zonas de la carretera de Pensilvania que son carreteras antiguas, carreteras que son muy oscuras o que tienen mucha vegetación y no alcanza a ver mucho más a lo que alumbra o ilumina el camión que te toca. Pero el que estaba en Pensilvania, dice, era yo tratando de ser lo que estaba transportando, estaba pues como saliéndose. El camión estaba parado y en un momento empiezo a retroceder porque pude sentir como ese tráiler estaba como a punto de ladearse, dice. No pasó mucho tiempo después de que me di cuenta que a un lado había algo colgando.
literal, algo colgando. No puedo decir que era una persona porque no lo era. La figura más bien era como de, pues no sé, una araña, un insecto, un animal que no podía reconocer. Pero era grande. Y esa cosa, eso que tenía colgado, parecía que estaba como empujando la carga de ese tráiler. No sé qué sea, pero pues el camión, no sé si también se dio cuenta el del camión que estaba pasando, pero evidentemente eché las luces largas, empecé a pitar y esa cosa nada más se detuvo, volteó hacia donde yo estaba, le pude ver los ojos, eran como ojos de una fiera, ¿no? Algo raro. A lo mejor era un oso con algún tipo de anomalía, una cosa así, pero yo lo veía con patas muy largas, muy flacas, y podía asegurar incluso que no eran 2 manos y 2 pies, sino que tenía más manos o más pies, como si fuera una araña, una cosa así muy grande, ¿no? Llegué a pensar que obviamente por lo oscuro de esa carretera estaba alucinando. Antes de atravesar una zona muy llena de árboles, pude observar que esta cosa salta a uno de esos árboles que estaban empezando a llegar a darse en la carretera y ya no supe más. El camión se fue muy lento, muy despacio y se paró más adelante. Me puse a un lado de él y le dije, ¿viste lo que yo vi? El trailero estaba blanco. No habló en ningún momento. Bajó la ventana, estaba sudando. Los árboles al fondo se escuchaban cómo se movían, como si alguien estuviera jalando las ramas con mucha fuerza. Se oía como si se estuvieran quebrando las ramas al final. Nadie quiso obviamente apagar el camión, yo la camioneta, ni nada. Simplemente siguieron avanzando. La carga se fue semi caída hasta el final del camino. Punto. No, nadie quiso esperar a que llegara ayuda ni nada. Obviamente, si hubiera habido un policía por ahí, pues lo podían haber multado, no sé, ¿verdad? Pero dice, tuve un sentimiento también como de emociones encontradas. Por un lado, sentía como en ese momento cierto miedo, pero al mismo tiempo me daba una sensación como de tristeza. No lo puedo explicar, pero esa misma carretera en otras ocasiones se pone en una neblina tremenda. Una neblina que no te deja ver, que tienes que detenerte. Y ahora cuando me pasa, me acuerdo de la figura esta y me imagino que pudiera pasar si ese animal o lo que sea aparece ahí de la nada, en plena neblina. Aquí en Nuevo León tenemos una carretera similar que siempre se llena de neblina, que es la de Saltillo en Monterrey. Son pues zonas montañosas, me parece que es hacia arriba, ¿verdad? De aquí hacia Saltillo debe ser hacia arriba, y luego pues es como de bajada, o sea, sí tiene mucha ondita ahí, y sobre todo en ciertas épocas se llena de neblina. Y así de que accidentes de carambola bastantes duros. Ha habido accidentes que han quedado la gente tantas horas ahí que ya sea el gobierno de Coahuila o el gobierno de Nuevo León les tienen que mandar pizzas y comida y agua y todo porque están ahí, imagínense, familias enteras 10, 12 horas atorados porque hubo un accidente, y cuando hay accidentes ahí se pone durísimo. Y la carretera es bien bonita y muy segura. Doble carril independiente, no doble o triple, no recuerdo si es doble o triple, pero sí está muy amplia. Y un carril, o sea, una está por ahí, es autopista, ¿no? Es autopista de paga, entonces pues digo, está muy bien. Pero cuando hay neblina está horrible, porque no ves nada, o sea, está bien. Pero bueno, así está, ¿no? Así está la cosa, ¿no? Vamos a ir leyendo comentarios. Saludos a toda la comunidad que nos escribe, muchas gracias. Saludos, dice Adriana Moreno, espero la entrevista. Sí, estaría buenísimo. Tú dices al señor que platicaba ahorita. Sí, ojalá que sí. No, 2 años y pico de que sí, ya no seguí muchos contactos, ¿no? Todo este tema de la pandemia como que apaciguó cosas, pero ya he ido retomando, ya he hablado con varios de los que pienso entrevistar y todo, y esperemos pronto, ¿no? Ya hemos ido comprando equipito y así,
y cosas que pues ojalá nos den chance de hacer entrevistas largas así de café, ¿verdad? Para platicar, ¿no? No es una entrevista así súper rápida, nada, porque la idea es que se expresen todo lo que quieran. Dani dice, no sería que se los quería comer, dice Dani. ¿Cómo estás? Muy buenas, Adrián. Ale Estrellita, ¿cómo estás? Saludotes, gracias por apoyarnos aquí en la moderación. Dice, prefiero un fantasma que una... Sí, yo prefiero esas historias de los como insectos gigantes o ¿cómo le llaman? Pues sí, animales simplemente desconocidos o extraños o figuras raras, pues sí me sacan a mí mucho de onda, pero siguen pasando la famosa criptozoología, ¿no? O sea que pues sí, no son reconocidos obviamente, pero pues siguen habiendo muchos relatos que ven cosas así, ¿no? Juan José Paz, ¿cómo estás? Y hay videos también, hay videos muy interesantes, ¿no? Alguno de ellos. Fabis, Juan José Paz, muy buenas, ¿qué onda? Saludotes. Lupita Corral, ¿qué onda? Saludos, muy buenas también. Rukawa, ¿qué onda, Rukawa? Saludotes también. Silvia Castilleja, Oscar Aranega, dice, buenos días desde Tarragona, Cataluña, España, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos hasta Cataluña, pues ya buenos días para ti. Clip, ¿cómo estás? Muy buenas, saludotes también. ¿Quién más anda por ahí? El Jardín de los Libros Perdidos. Rukawa, pues aquí nos acompaña. Yo le voy más a que normalmente las carreteras traen historias de ufología, pero he tratado de no traerme muchas de ese tipo ahorita, más bien no traerme ninguna, creo que no traigo ninguna de estas, porque pues así lo dejamos para otro día, ¿no? El tema UFO, el tema OVNI. El día de ayer, ¿verdad? Tuvimos tema OVNI, así que pues si tienen oportunidad, dense una vuelta, chequen ¿cómo se llama? El video. O sea, sí está, a ver si fue ayer o no fue ayer. Sí, ese fue, creo que ayer, a ver, aquí lo estoy buscando. Sí, relatos y misterios de encuentros, de UFOs le puse, ¿no? De ovnis, bueno, si tienen oportunidad, chéquenlo. Tengo una lista súper larga de encuentros porque lo padre de los ovnis y de los UFOs y todo esto es que hay muchas ONGs, organizaciones, algunas con fines de lucro, algunas sin fines de lucro, que han recopilado cosas. Además, hasta Wikileaks tiene historias, montón. Entonces, pues los videos, si es posible, de ufología, que hay bastante material, y los demás de otros misterios los dejamos para los otros días, ¿no? Pero el chiste es, pues bueno, tener relatos y poder contar historias interesantes. Ahí en aquí donde está, ¿cómo se llama? Donde está el Telegram, ahí en pantalla, pues yo sé que algunos no lo pueden ver porque están escuchando. Lo repito rápidamente, 52 87 81 19 7903 es nuestro Telegram y nuestro WhatsApp. Envíen relatos en audio, cortos o escritos, para, comentarlos aquí, ¿no? Y pues ver, a lo mejor opinar un poquito de esto. Pepe, buenas noches, siempre lo veo en Pepe en vivo. Dice, hoy es la primera vez que te veo en ese canal. Buenísimo, Emma. Bueno, pues aquí es otro tema, ¿no? Aquí es, pues, un poco de entre relajarnos de los otros temas y, pues, a lo mejor, ¿por qué no ponernos en tensión, pero con otras cosas? Fíjense que, pues, tenemos ya rato que no platicamos de otros misterios. Hemos estado hablando de relatos de misterio o relatos ufológicos. Entonces me gustaría en esta semana y la otra ir también agregando temas de misterio que tienen que ver con las fallas en la Matrix, que le llamamos nosotros, que son esos momentos como raros que pasan a las personas y que aquí pues nos los han contado. Otros que también yo tengo recopilados. Y también de temas que tienen relación a lo sobrenatural, o sea, ya son temas más pues de la mente o de fenómenos extraños y cosas así. Entonces, pues bueno, hay pues varios libros que también han recopilado historias de ese tipo y yo tengo algunos los libros completos, otros no los tengo completos, pero tengo partes porque son libros viejitos. Entonces, de ahí también voy a sacar algunos temas, ¿verdad? Ahorita somos un canal pues relativamente pequeño realmente, entonces no espero que me lleguen muchos relatos y aparte yo he prometido, porque me lo han pedido varios de ustedes y tienen toda la razón, que no ponga todas las historias, sino que las trate de curar, por así decirlo, ¿no? O sea, que nada más pues las que reúnan una buena calidad,
que estén interesantes, pues las ponemos y las otras pues no, ¿verdad? Porque de repente pues hemos recibido de todo aquí, ¿verdad? Desahogos, temas que no tienen nada que ver con el misterio y así. Entonces, por esa misma razón, varias personas me han pedido eso y sí, yo también lo veo. Sinceramente sí creo que, sobre todo ahorita que somos un canal chico, pues no nos llegan tantas historias como pudiera ser en un futuro. Entonces, bueno, yo voy a tratar de mantener ese teléfono y el correo electrónico relatospodcast78@gmail.com. relatospodcast78@gmail.com es eso, ¿no? Elizabeth Ulloa, ¿cómo está? Dice, es la primera vez que los veo en vivo. Saludos, también soy también de Monterrey. Elizabeth, saludotes. ¿Qué onda, paisana? Bueno, pues ahí está. Esos son los relatos del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Ya son las 12:07. Pues vamos a ir retomando ahí los horarios. Vamos a tratar de estar descansando el sábado y el domingo. Pero cuando se pueda, como hoy, estar un ratito como es sábado, pues cuando se pueda, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Pero de lunes a viernes, pues aquí vamos a estar, ¿no? Con relatos y desvelándonos un poquito, ¿ok? Buenísimo, pues, que tengan una excelente noche. Susana, Rukawa, Fabis, a toda la comunidad de la Estrellita, muchas gracias por apoyarnos en la moderación. Vayan ayudándonos a recomendar el canal, por favor. Vamos, pues, a hacer una gran comunidad interesada en el misterio, pero también en entretenernos, en pasárnosla bien un rato. El que no quiera creer, no crea. El que quiera creer, crea. O sea, eso es también de cada quien. Al final es muy interesante poder escuchar las experiencias de otras personas. Un fuerte abrazo. Hasta luego.